Jesús el médico. Claro, esto tiene que ver un poco también con el mensaje este que hemos lanzado esta semana. Si tu alma está herida, si hay heridas en tu alma, vuelve, Jesús te sana. Resulta relativamente fácil hacer un diagnóstico de nuestra sociedad. Bueno, sabéis lo que es un diagnóstico, ¿no? ¿Alguna vez os han hecho un diagnóstico? Diagnóstico, te hacen unas pruebas, un análisis, analíticas, etcétera, y determinan qué te pasa y después pues te dan medicinas o te sugieren una serie de pasos terapéuticos. Vale. Resulta fácil hacer un diagnóstico también de la sociedad y enseguida pensamos, bueno, pues todo está fatal. Ana expresaba algo de esto. En nuestra sociedad hay conflictos de intereses, hay violencia, hay economías que nos están castigando y fustigando, pero lo que realmente cuesta hacer es un diagnóstico de nuestro propio corazón. De nuestro propio corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo estás por dentro? ¿Por dónde van tus emociones? ¿Alguien te hirió? ¿O quizás sientes animaversión hacia otra persona y eso genera conflicto? ¿Cómo está? O quizá hay una tristeza en el fondo, una tristeza permanente que embarga tus pensamientos, tus decisiones, una tristeza que está como algo en un rincón. A veces, no sé si os pasa a vosotros, pero cuando friego un bote en el que antes ha habido algo dentro, a veces con el estropajo hay que pasarlo bien, ¿no? Porque todavía hay restos en el fondo. Bien, no vamos a tratar temas psicológicos, pero porque eso evidentemente tienen repercusiones en nuestra mente, en nuestras emociones, en las expectativas de la vida. Estamos aquí en esta mañana para hablar de este médico, de Jesús, de aquel que puede hacer un diagnóstico fiable, porque nosotros podemos echar un vistazo dentro y decir, bueno, hay cosas aquí que no funcionan muy bien. Pero esta mañana estamos aquí para contemplar por un momento a este médico, Jesús, que nos hace un diagnóstico, pero no solamente para decir cómo está nuestra alma, sino también para ver las soluciones, la medicina, para que haya una sanidad completa para nuestra vida. Jesús es el médico que diagnostica tu enfermedad espiritual, hasta el último detalle, hasta el último rincón. Y también, no solamente es el que diagnostica, sino que además da el remedio, sin ninguna duda, el remedio, la medicina mejor para que puedas disfrutar, para que podamos disfrutar de nuestra vida y de la eternidad, por supuesto. Así que vamos a ver algunos aspectos. A ver si esto... Ya. En primer lugar, el médico espectacular. Ana ha hecho una introducción de algo que lo podemos palpar cuando leemos los evangelios. Seguramente, yo no sé, en el caso de los aquí presentes, pues lo podemos tener muy claro. Pero hay muchas personas que, aunque no sepan nada de Jesús, o aunque ni siquiera crean nada de Jesús, les suena algo que aparece en los 4 evangelios, y es que Jesús sanaba a la gente. Jesús era alguien que hacía milagros, que iba sanando a la gente. Y eso les suena. Y es cierto, porque en los evangelios lo vemos pues, de manera muy continua. Y Ana ha hecho una lectura en Mateo, en Lucas. En Lucas, vamos solamente como ejemplo, vamos a ver cómo en Mateo hay 2 capítulos, 8 y 9, hay una serie
de sanidades, de hechos de sanidad donde Jesús interviene. Lo vamos a ver muy rápido y los conocéis bien. Solamente es para que todos tengamos en mente la manera de actuar que tuvo Jesús durante su ministerio público, pero de una manera muy rápida en estos capítulos 8 y 9 del Evangelio de Mateo. No lo vamos a leer, ¿eh? Pero vamos a verlo rápido. En primer lugar vemos el caso del leproso. Se le acerca un leproso, al principio del versículo 1 al 4, se le acerca un leproso y le dice que si Jesús, si quieres tú puedes limpiarme, limpiar de su lepra. Y así lo hizo Jesús. Luego, inmediatamente aparece este centurión romano que ruega por su siervo, que es la lectura paralela a la que se ha hecho antes, ruega por su siervo que está gravemente enfermo, dice que está postrado en cama y que es además paralítico. Y Jesús dice que maravillado por la fe de aquel centurión, de aquel militar, pues obró sanidad en ese esclavo, en un esclavo. Más tarde, en casa del discípulo Pedro, se encuentra, en los versículos 14 al 17, se encuentra con la suegra de Pedro, que también está en cama, con fiebre. Dice que Jesús, nada más tocarla con su mano, dice que la fiebre desapareció y aquella misma noche le traían más tarde endemoniados y más gente y los sanaba. Después suben a una barca con sus discípulos, Jesús, se desata una tormenta. ¿Y qué hicieron los discípulos? ¿Qué hicieron los discípulos después de ver tantos milagros? Los discípulos dijeron, si este Jesús hace estos milagros de sanidad, nos va a salvar, nos puede salvar. Y por eso los discípulos le pidieron a Jesús, Señor, sálvanos, que perecemos. Y la respuesta de Jesús fue doble. ¿Qué hizo Jesús? Calmó el mar, el viento, y la segunda cosa que hizo, quitarles el miedo a esos discípulos. Otro milagro, ¿eh? Porque el miedo muchas veces nos paraliza y no nos hace ver que puede haber una respuesta y una solución. Y Jesús les tuvo que decir, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Los salvó, pues, no solo de perecer, los salvó de su miedo. Y al llegar a la orilla del mar de Galilea, aparecen dos endemoniados y dice Mateo, de una manera feroz, de una manera temerosa, que generaban terror en los alrededores. Aparecen esos dos endemoniados y Jesús liberó a esos dos hombres de los demonios. Dice que ¿qué pasó? Que los demonios fueron arrojados a un hato de cerdos, manada de cerdos. Vemos ahí Jesús sanando de una manera y otra, con diferentes situaciones. De regreso en barca al otro lado del mar, estamos leyendo todavía en el capítulo 8 y luego ya entramos en el 9, dice que de regreso le traen un paralítico. Es aquella escena, ¿no?, del paralítico, que lo vemos en otro evangelio, como los amigos traen a ese amigo suyo paralítico, lo descienden por el techo y Jesús dice que al ver la fe, en este caso la fe de ellos, ¿qué hace Jesús? Perdona los pecados. Lo primero que hace es le perdona los pecados al paralítico. Claro, la gente enseguida se pone nerviosa y no, este puede perdonar pecados. Y inmediatamente Jesús le sana. Más adelante, un hombre importante, Jairo, que no aparece su nombre en este evangelio, pero aparece luego en los evangelios de Marcos y de Lucas, dice que este hombre se acerca a Jesús y porque su hija acaba de morir. No es que estaba enferma, no es que estaba grave, sino que había muerto. Y acude a Jesús con la convicción este hombre de que Jesús podía resucitarla. Y Jesús va, y en ese trayecto hay una mujer que tiene una serie de hemorragias, llevaba 12 años con hemorragias y es sanada también. Nada más al tocar el manto de Jesús.
Y cuando llega ya a la casa de Jairo, vemos la historia como Jesús resucita a aquella niña. Y al poco, dos ciegos, en medio de la oscuridad, gritan, de su propia oscuridad, gritan: ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Y de nuevo, Jesús, viendo la fe de aquellos hombres, dice que sus ojos quedaron abiertos, que empezaron a ver, y Dios obrando milagros, Jesús obrando milagros. Apenas salieron felices de aquellos dos hombres cuando entonces le traen un mudo que está poseído por un demonio, y a causa de esa posesión el hombre es mudo, y cuando Jesús le libera de esa posesión demoníaca, dice que el hombre empezó a hablar. Bueno, son ejemplos de este Jesús sanador. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado de tanta sanidad? Dice el mismo capítulo 9, versículo 35, hace un resumen, aquí en Mateo, un resumen que dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús iba haciendo estas tres cosas que no pueden ir, ni entonces ni ahora, no pueden ir desligadas. Jesús dice que estaba enseñando en las sinagogas, predicando las buenas nuevas del reino y sanando toda dolencia. Enseñaba en las sinagogas, lo cual significa que Jesús, en las sinagogas, luego veremos algún detalle más, exponía en las sinagogas, exponía la Torá, la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, las leyes mosaicas. El Señor Jesús exponía las Escrituras, las explicaba y revelaba que el cumplimiento de las Escrituras tenían lugar en su propia persona. Lo cual, aquí en esta iglesia, intentamos o queremos en nuestra comunidad que la palabra de Dios se enseñe. Que no sea simplemente buenos consejos o un versículo que nos gusta en Facebook, o que simplemente nos quedamos en una parte de las Escrituras, sino que toda la Escritura que es inspirada por Dios sea enseñada. Jesús se dedicaba en esos 3 años a entrar en las sinagogas y exponer y revelar la palabra de Dios. Pero también hacía esta otra cosa: predicaba, enseñaba, predicaba las buenas noticias del reino. Anunciaba la salvación eterna, esa era la buena noticia. Y anunciaba no solamente la salvación eterna, sino el estilo de vida que tenían que llevar aquellos que nacían de nuevo, como súbditos del reino. Así que había no solamente esa enseñanza a aquellos religiosos que conocían algo de las leyes del Antiguo Testamento, sino que anunciaba las buenas noticias a las gentes. Porque el mensaje principal del reino es el arrepentimiento y el nacer de nuevo. Eso es fundamental, es básico. Y en tercer lugar, refleja Mateo, dice que sanaba toda enfermedad y dolencia. Así que, evidentemente, Jesús era el médico por excelencia, pero no solo de sanidad física. Detrás de todas estas sanidades, ¿somos capaces de ver lo que habría detrás de todas esas sanidades? Detrás de todas esas sanidades habían personas, hombres y mujeres, niños, que experimentaban dolor, que estaban experimentando tristeza, angustia, que incluso experimentaban el desahucio social, como en el caso de los leprosos, o es igual los paralíticos que tenían que estar pidiendo limosna, o los ciegos que no podían ver. Experimentaban nada menos que la posesión demoníaca,
que en tiempos del Señor Jesús fue una expansión de los poderes demoníacos porque sabían quién estaba ahí. Enfermedades del alma, muertos. Así que detrás de cada sanidad había una experiencia. Es por eso que en esta mañana, y cada día de nuestra vida, pero especialmente en esta mañana, quiero que pensemos en un momento que detrás de esta preocupación de nuestra salud física hay también toda una sanidad emocional, espiritual, social, que debe ser sanada. Al obrar Dios en la vida de cada una de estas personas, no solamente estaba solucionando un problema físico, que sí, ¿quién no se apunta, no? Que tus problemas físicos, mis problemas físicos fueran eliminados, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos eran situaciones incurables, graves, crónicas. Pero también el Señor Jesús, cuando estaba sanando físicamente, estaba sanando el alma de muchas de esas personas. Les estaba dando una esperanza nueva. Y no solamente la de ellos, la de esas personas, sino de su entorno. Porque podían experimentar, como en el caso de la viuda de Naín o de Jairo, era la familia que podía ser beneficiada al ver el poder de Dios manifestándose. Muchas veces, no sé si os pasa a vosotros, pero muchas veces nos centramos exclusivamente en lo físico. Y es lógico. Estimamos nuestro cuerpo, ¿no? Y vemos cómo nuestro cuerpo se va desgastando y vemos los problemas que van surgiendo. Estimamos la vida, estimamos este cuerpo mortal. Y a nuestra iglesia muchas veces llegan temas de intercesión que tienen que ver con enfermedades. Algunas veces son temas muy superficiales, sinceramente. Si me dicen, oye, ora porque me duele el hombro, no me motiva, os lo confieso, no me motiva. Ahora, si el problema es que detrás del hombro hay una situación crónica o complicada, entonces estoy contigo. Pero hay algo importante, es que detrás de una sanidad, detrás de un obrar de Dios en lo físico, tiene que haber también una sanidad espiritual. Por eso muchas veces cuando compartimos a nivel de comunidad, de iglesia, cuando compartimos algún tema, no sé si lo habéis percibido, ¿no? Pero yo añado siempre el aspecto espiritual. Porque ¿de qué sirve que alguien se sane del riñón y no ponga su mirada en Dios? Porque a fin de cuentas todos vamos a morir. Nuestros tiempos todos tienen un final. Pero si esa persona no conoce al Señor, si no acepta la obra de Cristo, si no ejerce una fe auténtica en Cristo, pues estará curado, pero su vida eterna estará perdida. Y no solamente la vida eterna, sino el poder, el no disfrutar de la presencia de Dios. Y estoy seguro que tú y yo necesitamos sanidad, como muchos de aquellos que acudieron a Jesús. Hay un texto que aparecía en el anuncio, está en Lucas capítulo 4, versículo 10, del 16 al 30, donde vemos a este Jesús espectacular que decía antes, pero también un Jesús, un médico rechazado. Mucho antes de los capítulos 8 y 9 que hemos leído de Mateo, antes de esa manifestación espectacular del Señor Jesús, de esos milagros, de esas sanidades que demostraban el poder de Dios y quién era realmente Él, nada menos que el Hijo de Dios, el Mesías, mucho antes de todos esos milagros que he mencionado antes, y otros, dice que nada más al iniciarse su ministerio público, Jesús experimentó el rechazo. Un médico rechazado. Imaginaos, que a veces ha ocurrido en la historia, ¿no? Aquellos misioneros, aquellos médicos que van
a campo de misión, a una tribu por ahí perdida en Asia o en África o donde sea, o en América Latina, en algún rincón, y fuera rechazado. ¿Verdad que suena extraño, no? Tenemos un querido amigo que ya lleva un montón de años, que van a Burkina Faso. A Burkina Faso. Están haciendo una labor tremenda de perseverancia, ayudando, levantando un pequeño hospital o clínica donde atienden especialmente a personas con problemas de oído, de odontología, cosas así. Pero bueno, atienden muchas cosas y han estado levantando. Qué tremendo es ir a un sitio, ayudar a la gente y que te rechacen, ¿verdad? Sería incomprensible. Vamos a leer en Lucas, capítulo 4, esta historia. Lucas, capítulo 4, versículos del 16 al 30. Una historia también conocida. Lucas, capítulo 4, versículos del 16 al 30. Dice que vino a Nazaret, donde se había criado Jesús, y en el día de reposo entró en la sinagoga, ¿veis? Otra vez, en la sinagoga, conforme a su costumbre, la costumbre que tenía Jesús, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Recordad que esto lo está leyendo antes, al inicio de su ministerio, antes de todos los casos que hemos comentado. Sigo leyendo. Dice que enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en Jesús. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Vamos. Ahí te la dejo dar. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis que este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que habéis oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en la tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio, es decir, 2 gentiles, 2 extranjeros, 2 no judíos. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó en medio de ellos y se fue. De una manera milagrosa, el Señor pasó por medio de ellos. Dice que como tenía por costumbre, en el día de reposo entró en la sinagoga, se levantó a leer y leyó este pasaje del rollo de Isaías, este texto que antes lo habéis podido leer. Versículos 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Recordemos que este pasaje o este texto es de hacía
600 y pico años antes de Jesús, ¿vale? Cuando vivió Isaías. 600 y pico, casi 700 años. Las sinagogas. Mirad, las sinagogas era el lugar donde los judíos se reunían para leer la Torá. Las sinagogas se pusieron, se cree, principalmente en épocas del exilio. Cuando el pueblo de Israel estaban exiliados en Babilonia, se juntaban y recordaban los textos sagrados y eran momentos de acordarse de su Dios. Y siguió adelante. Las sinagogas, se cree que cuando en el año 70, en la destrucción de Jerusalén, cuando los romanos destruyeron el emperador Tito Jerusalén, se creía que solamente en Jerusalén había unas 400 sinagogas. Porque el concepto era que se juntaban los judíos para tener sus lecturas. Luego, con el tiempo, las sinagogas ya fueron, digamos, más grandes e incluso lugares apropiados, como ocurre hasta el día de hoy. Porque el lugar sagrado de culto era el templo. Y las sinagogas era el lugar para aprender, para estudiar las escrituras, para tratar los temas sociales de la comunidad judía. Y era costumbre que se encontraban especialmente el primer día de la semana. Dice, pero la lectura que hizo Jesús tenía que ver directamente con su persona. Cuando él hace esta lectura en el sinagoga, tenía que ver directamente con su persona. Aquel texto profético hablaba del médico de la humanidad. Del médico de la humanidad. Pero también Jesús puede ser no solamente el médico de la humanidad en general, sino tu médico personal. Fijémonos brevemente en este versículo. Dice, en primer lugar, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. En más de una ocasión Jesús manifestó que no hablaba por su propia cuenta, sino que hablaba lo que el Padre le había dicho que tenía que decir. Porque había esa intimidad y esa dependencia mutua. El Espíritu del Señor está sobre mí. Una relación perfecta con el Padre Celestial. Me ha ungido, la unción. La unción con aceite era algo habitual. Uno de los propósitos de la unción era determinar que aquel objeto sagrado, aquella cosa o aquella persona tuviera una finalidad de servicio para Dios. El Espíritu Santo, ya sabemos que el aceite en las Escrituras, en la Biblia, tiene que ver muchas relaciones, es un símbolo muchas veces del Espíritu Santo. Así que Jesús no era un médico cualquiera. Lucas, que está escribiendo este evangelio, era médico. Era médico. Pero Jesús no era un médico cualquiera. Jesús era y es el médico divino. El médico divino. El propósito, dar buenas nuevas a los pobres. Bueno, y entonces, parece ser que hay alguien que solamente puede recibir sanidad de este médico. Dar buenas noticias a los que no pueden depositar su confianza en lo material. Aún más. A los que están buscando respuestas. Yo no sé si tú estás buscando respuesta de la vida más allá de lo superficial. Hay gente que depende solo de lo material. Su vida depende de si tiene o no tiene. Antes, en la oración, Luda, que no entiendo nada de ucranés, pero me ha parecido, he intuido, no sé si me equivoco o no. Ya sabéis, esta semana una de las acciones de la guerra ha sido destruir un pantano que ha negado poblaciones y la gente lo ha perdido todo, como lo están perdiendo los bombardeos y otras cosas. Terrible. Pero hay gente que depende de lo material y cuando falta lo material, su vida se hunde. Las buenas nuevas a los pobres. Jesús vino a traer buenas noticias a ti que buscas la verdad, que te das cuenta que todo lo que te ofrece este mundo es pasajero, es temporal, es perecedero.
Por eso el Señor Jesús, en el Evangelio de Mateo, en las bienaventuranzas, una de las cosas que decía es: bienaventurados los pobres en espíritu, no los pobres de espíritu, sino los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y en este párrafo, texto profético, dice también: sanar a los quebrantados de corazón. Yo creo que este pasaje nos enfoca mucho en el propósito de Jesús. Y no nos despistemos, no le demos vueltas en otras historias. Hay gente que el Evangelio lo adorna con otras historias, con otros énfasis. Sanar a los quebrantados de corazón. Y aquí tenemos que hacer un alto importante. Estamos hablando del médico de nuestras almas. Cristo vino a sanar a los quebrantados de corazón. Más allá de sanar las enfermedades físicas, como decía antes, que a fin de cuentas son temporales. Son temporales. Que la medicina la hemos de tomar, que nos recomienden los médicos, y hemos de orar. Pero el Señor ha venido a sanar a los quebrantados de corazón, allá donde haya depresión, allá donde haya abandono, allá donde haya ansiedad, allá donde haya violación, allá donde haya soledad, allá donde haya experiencias traumáticas. Jesús ha venido a sanar a los quebrantados de corazón. Hay esperanza, ¿no? ¿Sabéis? Esta palabra quebrantado significa que algo está roto, que algo está machacado, que algo está profanado en lo más íntimo, que está sin fuerzas, que está cansado, que está agotado, que está lastimado. Dice: el Señor ha venido a sanar lo que está quebrantado, el alma. Cristo vino a sanar todo aquel que no se esconde detrás de un orgullo, como en el artículo que he compartido con vosotros en el info, todo aquel que se esconde detrás del orgullo, sino que viene precisamente a sanar aquel que, como aquellos hombres clamaron: Señor, ten piedad de mí, ten compasión de mí, a ese es al que el Señor va a sanar. No al que se esconde detrás del orgullo, de su idea: es que yo ya sé, es que yo no me hables de Jesús porque yo ya entiendo, o no me hables de Dios. Pues a eso no los va a sanar. Pero si tú, como yo, nos sentimos quebrantados de corazón por cualquier motivo, por cualquier circunstancia, el Señor viene a sanarnos. Y también dice: vista a los ciegos. Y me sorprende, no sé si a ti te sorprende, claro, es la única enfermedad que cita, los ciegos, ¿no? Después de haber tantas enfermedades, ¿no?, que hemos visto sanadas por Jesús, llama la atención que la profecía cita a los ciegos. ¿No será que Dios quiere traer luz a las más profundas tinieblas que hay en el corazón del ser humano? ¿No será que el Señor quiere traer visión a todo hombre y mujer que está anhelando, buscando respuestas de Dios? Habla precisamente el evangelista Juan, habla de Jesús, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Él es la luz. Jesús dijo de sí mismo: yo soy la luz del mundo. Jesús vino a traer vista a los ciegos, pero también a pregonar libertad a los cautivos. Desde luego, Jesús no se dedicó, ya lo sabéis, no se dedicó a romper las cadenas de las prisiones romanas, ni tampoco a levantar una revolución frente a la invasión romana. No se dedicó a eso Jesús. ¿Y por qué dice aquí pregonar libertad a los cautivos? Dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 31-32, Jesús a los judíos que habían creído en él les dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conociéndole a él, cualquier cautivo, cualquiera que esté metido en una adicción, cualquier que esté dependiendo de algo o de alguien y que le está impidiendo acudir al Señor, el Señor ha venido a pregonar libertad.
Más adelante dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero tiene que hacerlo el Señor para ser verdaderamente libre. Después de la lectura de este pasaje de Isaías, dice que todo el mundo tenía puesta su mirada en él. Que lo que estaba diciendo este texto, refiriéndose a su persona, todo el mundo estaba con los ojos puestos en él. Porque es que acaba de soltar una profecía como si fuera una bomba de esas grandes, ahí en medio de la sinagoga. Porque es que la profecía, este texto, está hablando de él, de su persona. Todos quedaron maravillados porque además reconocieron que el que le estaba hablando había sido el carpintero del pueblo. Bueno, a lo mejor habrían otros carpinteros, ¿no? Pero era el carpintero del pueblo, o era un carpintero, era el hijo del carpintero. Le vieron crecer. Había sido un niño, había sido un joven, un adolescente, había ya entrando en la edad madura, porque los 30 años ya era una edad de adulto, bien adulto ahí en aquella época. Así que le reconocían y decían, este carpintero ahora es el Mesías. ¿Cómo es posible que vaya a hacer todo eso si lo hemos visto entre nosotros durante todos estos años? Y hasta ahora no se habían dado cuenta que quien tenían delante, ese vecino llamado Joshua, Jesús, ese vecino era el nada menos que el Mesías. Y por primera vez, quizá la única vez que queda registrada, Jesús cita este refrán, referido a sí mismo, médico, cúrate a ti mismo, en relación a cómo iba a ser tratado, porque el Señor Jesús sabía que le iban a rechazar. Iba a ser rechazado no solamente por sus vecinos, sino por su propia parentela, aunque luego, después, acudieron a él como su Salvador, no solo como pariente. Curiosamente, cuando Cristo estaba agonizando en la cruz, parte del pueblo dice que los principales se burlaron de él diciendo, sálvese a sí mismo. A otro salvó, sálvese a sí mismo. Fijaos, qué cosa. La misma predicción que hizo Jesús 3 años antes, en otras palabras parecidas, las iba a escuchar o se escucharon en ese momento cuando estaba en la cruz. A otro sálvese a sí mismo. Pero el mismo rechazo que sufrió en aquella cruz ya empezó a experimentarlo entre los suyos al inicio de su ministerio. Claro que cuando empezó a recordarles cómo Dios tuvo misericordia, cómo sanó situaciones que no eran directamente de los judíos, como el Señor citó aquí a dos casos, ¿no? A la viuda de Sarepta, cómo cuidó de la viuda de Sarepta, allí en Sidón, y cómo a través del profeta Eliseo, Naamán, un sirio, también un extranjero, un gentil, fue sanado de lepra. Claro, todo eso le revolvió las tripas. Y eso, ¿cómo es posible que dice que es el Mesías, que es el vecino, que es el carpintero? Ahora nos está diciendo que Dios tiene misericordia de sanidad sobre incluso aquellos que no son judíos. Y dice que empezaron a llenarse de ira y entonces lo llevaron hasta lo alto del monte para despeñarlo. Imaginaos la turba que se originó en esos momentos para tirarlo, despeñarlo por el monte, y de una manera milagrosa quedaron paralizados. No sé cómo fue, no lo explica aquí, pero el Señor salió por medio de ellos. Y en esto acabamos. Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas, no hace distinción, su poder sigue estando intacto. La sanidad de Jesús es real. La sanidad de Jesús, como él dice, es una actuación, porque él vino a sanar nuestras heridas, las que sean, del pasado, del presente, incluso aquellas que vayan o puedan venir. Jesús vino a sanar.
¿Y lo vas a rechazar? ¿Vas a poner tus objeciones, tus argumentos? ¿Vas a negar su diagnóstico? Porque el Espíritu Santo nos hace una radiografía, pero perfecta, una ecografía y una, yo qué sé, IFIA. Pero el Señor hace un diagnóstico bien claro de nuestra situación personal de cada uno de nosotros. ¿O vas a recibir la medicina de la salvación? Señor Jesús en una ocasión dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este es el descanso, esta es la sanidad, esta es la medicina del médico, del mejor médico, que es Jesús. Dios quiere sanar todas nuestras enfermedades. No tengamos ninguna duda, porque la experiencia personal de muchos de nosotros y de millones y millones de personas es que Jesús sigue sanando, sigue transformando. Ahora hay que dar ese paso de arrepentimiento. Jesús sana más allá de lo físico, es cierto, oramos por situaciones personales y hemos de seguir haciendo, intercediendo para que el Señor obre, pero que el Señor obre en las vidas de las personas, transformándose en sus hijos y sus hijas, formando parte del reino de los cielos. No me gustaría que saliéramos de este lugar, ninguno de nosotros, ninguno, desde el que está al final hasta el que está aquí, que saliéramos de este lugar sin sanidad en nuestras heridas. Mientras viene el grupo de alabanza para cantar, vamos pensando, Señor, y aquellos que nos estáis siguiendo desde la distancia, Señor, tú conoces bien el rincón que necesita ser sanado, aquello que necesita ser un cambio en mi vida. Me siento trabajado, me siento cargado, necesito descanso en ti. Ayúdame, Señor. Ayúdame, porque lo único que encuentro muchas veces es confusión, soledad, tristeza, desesperanza. Por eso te necesito. Quiero pedirte, Señor, que me ayudes, que tú me sanes, para que también pueda bendecir a otros, que pueda ayudar a otros a buscarte, a ser sanados, a que vengan al pie de la cruz, dejando todo orgullo, dejando, Señor, toda situación que nos aleja de ti. Dios, obra un milagro en mi vida. Haz un milagro de sanidad total, completa. Que queramos, Señor, que quieras tú, en primer lugar, limpiar. Yo quiero ver como aquel ciego. Yo quiero caminar como aquel paralítico. Yo quiero vivir como aquella niña que fue resucitada. Oh Señor, limpia mi vida. Sáname, Señor. Y sana también la vida de aquellos a los que amo. Señor, tú sabes cómo muchas veces están en una situación de rechazo porque no te tienen a ti presente. Señor, viene a mi mente los nombres de mis seres queridos y por eso te pido por ellos, Señor, que tú obres sanidad en sus vidas, que haya un cambio de volver a ti, Señor. Ten misericordia, Señor. Misericordia, Padre. Dios Santo, derrama tu Espíritu en nuestras vidas con poder. Lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.
Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?